El docente, investigador de la Universidad de la República, integrante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, el economista Bruno Giometti. Hola Bruno, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Un gusto estar acá. Y explícitas disculpas porque estamos conversando más tarde de lo acordado. Bueno, después de unos cuantos desencuentros a propósito de encontrar la vuelta para vernos, me parece que es muy útil conversar contigo porque en el último 1 de mayo, una de las cosas sobre las que se insistió en el discurso del PIT-CNT, en el Día de los Trabajadores, yo reivindico Día de los Trabajadores, por supuesto no Día del Trabajo, ni tampoco Día del Trabajador, yo digo de los trabajadores, bueno, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto? Y en ese contexto se tiró arriba de la mesa un asunto que después tuvo una repercusión interesante, me pareció a mí, desde el punto de vista político, porque a propósito de la reducción de la jornada laboral, uno podría suponer que un posible escenario era que la sociedad agrupada en el espinel de la centro-derecha, muy simpatizante del actual gobierno, y los integrantes mismos del actual gobierno podrían decir, es trasnochado, es inadmisible, es inviable, otra vez con lo mismo, la pelota. Me dio la sensación, quizás porque soy en el fondo un gran optimista, de que se habrían puesto para decir, bueno, son asuntos que no lo vemos muy bien, pero que habría que discutirlo. Incluso de algunos sectores empresariales no hubo necesariamente un portazo firme y duro, sino la posibilidad de que, bueno, podría charlarse, y bueno, como siempre se dice, y además está bien que se ocurra, y de paso conversar con otras cosas que de pronto le afectan más a la historia del movimiento sindical, etcétera. A mí me gustaría contigo, Bruno, conversar sobre ese asunto, la reducción de la jornada laboral, en qué medida eso es posible. Lo digo en un país, en un mundo, en Francia ocurre algo parecido, que hay problemas con las lógicas financieras de la seguridad social, y lo primero que se nos ocurre a todos, lo primero que se le ocurre a muchos, y los gobernantes legítimos, es, bueno, hagamos laburar más a la gente, ¿no? Más allá de eso y más allá de una lógica, uno puede decir, sí, claro, mirá, me falta plata, vivimos un poquitito más, obliguemos a la gente a laburar más, ¿no? Y esa es una definición filosófica también sobre los asuntos de la vida, ¿no? Y yo digo, y en ese contexto, sugerir que deberíamos trabajar menos parece a contrapelo de lo que el manual indica. Bueno, la palabra es toda tuya en el sentido que es posible, es viable, es probable, o debería caer el primero la economía de mercado y el capitalismo y la plusvalía para pensar en esas cosas. Bueno, está muy bueno la forma en que lo planteaste, porque es un tema que abarca aspectos económicos, también culturales y hasta ideológicos y filosóficos. Entonces, en ese plano que hay que plantear la discusión como un todo. Obviamente nosotros reivindicamos desde el movimiento sindical, desde el punto de vista filosófico, que bueno, trabajamos para vivir, pero nuestra vida va mucho más allá del horario que cumplimos en el trabajo, y que todo tiempo que le podamos ganar a eso implica un bienestar, implica poder desarrollar las cosas que nos gusta hacer en nuestra vida por fuera del tiempo de trabajo, y en ese sentido nos parece totalmente sensato y hasta natural que los trabajadores planteemos, cuando vemos que aumenta nuestra productividad, que la economía es cada vez capaz de producir más cosas en menos tiempo, justamente que una de las conquistas en las cuales se puede canalizar eso que vemos que ocurre, una es el aumento de los salarios, el aumento de la capacidad de consumo material, lógicamente, pero también que vengan conquistas por el lado de decir, bueno, podemos trabajar menos, repartir de mejor forma entre la sociedad ese trabajo, que también es parte de un elemento que se ata más con lo económico, con el tema del empleo, que después lo podemos desarrollar, y bueno, sin que eso implique ganar menos salario para poder satisfacer nuestras necesidades materiales, pero al mismo tiempo tener más tiempo para desarrollar las cosas que nos gusta hacer en nuestra vida, que en definitiva es eso para lo que vivimos, ¿no? En ese plano más filosófico. Claro, porque ahí implícitamente hay una definición, porque, claro, cuando las circunstancias económicas son tan graves que ni siquiera trabajo tenés, naturalmente la obsesión por conseguir un trabajo, cualquiera sea y por cualquier plata, pasa a ser lo primero, urgente y que encabeza cualquier lista de prioridad.
¿verdad? La historia de la humanidad en nuestro país así lo ha indicado. Muchas veces el propio movimiento sindical organizado ha cedido reivindicaciones en algún sentido diciendo, bueno, si esto ayuda para que haya más laburo, bueno, por un rato dejamos de reivindicar esto. ¿Voy bien en lo que estoy diciendo? Sí, por supuesto. Y en ese contexto, las urgencias legítimas a veces nos hacen olvidar de un hecho que es tan grande como un edificio, y es que muchas personas, probablemente la gran mayoría de las personas, no trabajan en asuntos y en actividades que le hacen bien y les gusta, y los completan y los satisfacen. Por lo tanto, ese otro costado para el que tenemos derecho como seres humanos, en la medida que no tenemos un trabajo de esas características, debe lograrse después de las horas del trabajo. Es así. ¿No? Y si lo vemos en perspectiva histórica, bueno, a principios del siglo XIX lo habitual era que las personas trabajaran 16 horas, 18 horas, en algunos casos más extremos. Desde más jóvenes incluso. Desde más jóvenes incluso, y terminando su vida laboral sin la capacidad de tener una jubilación y unas prestaciones sociales que hoy existen. A principios del siglo XX, en el año 1915, fue en el caso de Uruguay, se decreta la ley de 8 horas. Estamos hablando de casi más de 100 años transcurrieron desde ese momento, y bueno, hoy sigue siendo la norma, más allá de que vamos a ver, podemos después conversar de algunos datos, el promedio de lo que se labura en concreto, digamos, en Uruguay, en una semana es de 40 horas, o sea que si uno lo piensa en 6 días de 8 horas, es menos que eso. Es menos, sí. También hay que tener en cuenta que en muchos sectores de actividad se han ido desarrollando excepciones o diferencias a esa norma de las 48 horas, que es la que rige para la industria y buena parte de los servicios. Eso tiene que ver con algo que el doctor Barreto, que es un abogado muy cercano al movimiento sindical, que ha trabajado estos temas, escribió una nota en Brecha hace poco que habla un poco de eso, que en realidad la discusión sobre la jornada laboral y la distribución del trabajo no es algo que empezó el 1 de mayo con el discurso del PCNT, que lo puso en un lugar relevante de la discusión, pero en realidad es algo que se da habitualmente en los consejos de salario, en la negociación colectiva por sector de actividad, conociendo las características de cada rama, se han ido implementando modificaciones que, bueno, son negociadas entre las partes y que han permitido en algunos casos reducir la jornada diaria, reducir la jornada semanal, y que han tenido, en muchos casos, consecuencias no solamente de no poner en riesgo el empleo y la rentabilidad de las empresas, sino incluso de favorecer. ¿Sí? Así como hay estudios internacionales también que marcan que es posible lograr elementos de mejora de la productividad, de que el cansancio de los trabajadores, al ser menor, cuando se reduce la jornada, también favorece que el trabajo se desarrolle de mejor manera. Hay una nota también que escribió el economista Bourdin, que es un colega que estudia estos temas en lo académico, que conoce mucho de los estudios que ha habido en otros países, en Francia, en Chile, que son algunos de los países que han reducido por ley, digamos, la jornada. Y hay algunas cosas que se descubren que capaz que uno no lo piensa en un principio, como por ejemplo que desde el punto de vista de género, la reducción de la jornada en algunas ramas de actividad genera que las mujeres, que en general son las que cargan con el trabajo de los quehaceres del hogar de forma más importante, pueden acceder ante esa, digamos, limitación de la jornada a puestos de mayor calificación que de otra forma no podrían acceder si ese puesto implicara, digamos, una jornada de 48 horas por semana. Entonces, cuando eso se reduce... A ver si entiendo que reducir la jornada laboral contribuiría a romper o a fragilizar el famoso techo de cristal. Exacto. Ayudaría en esa dirección. Contribuiría claro. Después hay otros estudios que marcan que, por ejemplo, en la experiencia de Chile o de Francia, que son las que muchas veces son las que más se estudiaron, porque son las que... En el caso de Chile hablo de la rebaja que hubo en el 2001, que la jornada se redujo en ese momento, más allá de lo más actual, que todavía no sabemos bien las consecuencias, porque todavía no pasó suficiente tiempo. Pero marcan, por ejemplo... Pero, o sea, Chile ya hace tiempo que... Sí, en el 2001 hubo una primera rebaja. Que trabaja menos, digamos. Sí, que hubo una primera rebaja que, por ejemplo, está estudiado también que no tuvo consecuencias negativas sobre el empleo, que sería una de las
uno de los temores de la parte empresarial podría ser, bueno, se rebaja la jornada laboral por ley, eso genera que haya empresas que, sin poder hacer, digamos, trabajar a los trabajadores la jornada máxima, no son rentables, cierran, se pierde empleo. En realidad, si bien eso puede ocurrir, capaz que en algún sector o en alguna empresa, se compensa por el lado de que, bueno, las empresas que siguen funcionando bien, esos trabajadores van a trabajar mejor y van a contratar más gente. Entonces, en el agregado puede ocurrir, como en estos dos ejemplos está empíricamente estudiado. Chile y Francia. Sí, que el empleo no se perjudica en términos agregados. Pero sobre el caso de Chile me parece muy interesante porque, bueno, primero por seguramente vasos comunicantes más fuertes que tenemos con Uruguay, ¿no es cierto? Países del mismo continente, etcétera. Pero a mí lo que me parece interesante del caso de Chile es que Chile, hasta hace relativo poco tiempo, antes del conflicto y de las grandes movilizaciones, no son 33 pesos, son 33 años, ¿no es cierto? No son 30 pesos, son 30 años. Chile era presentado, incluso por miradas de la economía del Uruguay un poco más ortodoxas, claramente más liberales, más en el espinel ideológico instaladas en el centro derecha, podríamos decirle, como el bueno de la clase, el alumno del que todos teníamos que aprender, ¿no? Eso lo vimos infinidad de veces, infinidad de años, y por un espinel de voces muy disímiles, pero que en todo caso estaban del centro a la derecha. ¿Hasta ahí muy bien? ¿O? Sí, incluso de la centro-izquierda. Te diría que también era muy... Poneme un ejemplo ahí, porque se me estaría escapando. Y quizá economistas, como puede ser, no sé, no quiero nombrar a nadie, pero de un sector más socialdemócrata, ¿sí? Que capaz que son votantes del Frente Amplio, podríamos decir políticamente, que en realidad también... Sí, para decirlo claro, yo lo pregunto y vos sabrás qué límite tendrás o no. Que la barra Astori, por ejemplo, ponía a Chile como ejemplo... No lo veo no lo recuerdo tanto, más bien que estás frenándote en cosas que no, digamos, recordando. Creo que más allá de los políticos, de los actores, creo que dentro de economistas que se podían reivindicar socialdemócratas o progresistas, llamémosle, me parece que el modelo de Chile los seducía igualmente por determinados rasgos que hasta pueden ser vistos de afuera como positivo, que bueno, tuvo un crecimiento económico importante. Claro, otros hacíamos capaz más foco en los problemas de la distribución, en los problemas que generaba en torno a la desigualdad, que bueno, fueron un poco los que estallaron en el 2019, no, claramente. Y junto a eso la representatividad, ¿no? Es decir, el diálogo entre lo que podríamos llamar a grosso modo el sistema político y los ciudadanos. En Uruguay en general, por derecha o por izquierda, y más allá de que tienen embates históricos, los uruguayos nos sentimos representados por esos que votamos, ¿no? Y en general, todavía estos a los que elegimos no se las han ingeniado para vivir muy despegados de nuestras vidas, ¿no? Que eso también. Claro. Por derecha o por izquierda, aparentemente, según los expertos, tengo muchos politólogos uruguayos radicados en Chile que constantemente nos ayudan aquí en La Mañana en Camino a darnos datos, análisis e información académica sobre estos asuntos. Pero a lo que quería llegar es que Chile, bueno, como ves, gran capacidad para hacer acuerdos de libre comercio con el planeta entero, sin el corsé del Mercosur, con privatización desarrollada, con seguridad social, bueno, en fin, con todos esos asuntos, ¿no? En general yo no escuchaba mucho decir, y además que vean que bien, cómo labura menos, ¿no? Es que a eso es lo que yo quería apuntar. De las materias que los amigos chilenos hacían bien, a mí me parece que no estaba particularmente señalado este hecho, y además trabajan menos que los trabajadores uruguayos, que a mí me parece que es un asunto que, por lo menos, si tanto te interesaba elogiar y ponerlo como ejemplo, también tenías que poner como ejemplo y elogiar ese otro costado, ¿no? Yo no sé si ahí coincidimos en que esa mirada en general no estaba subrayada. Sí, estaba buscando ahora el dato en concreto, lo que en septiembre de 2001 se redujo la jornada laboral en Chile de 48 a 45 horas semanales. Claro, en realidad siguió siendo una jornada, digamos, bastante alta. 8 por 5, 40, eso claro. Sería... En Uruguay, por ejemplo, el comercio tiene 44 horas semanales, por ley. Y Chile 45 pasó. Claro. Ahí. Lo que pasa es que, claro, es un caso de estudio porque fue una reducción generalizada, digamos, por medio de una ley general
y que pasó bastante tiempo. Entonces, desde el punto de vista académico ya es posible, digamos, estudiar distintos efectos sostenidos en el tiempo que puede haber habido por ese cambio. Es un poco lo que nos pasa en las ciencias sociales, que no, Claro. a diferencia de la física, la química, no podemos experimentar, no podemos hacer ejercicio de laboratorio, y bueno, y los casos experimentales o sobre los que podemos analizar empíricamente están situados histórica y espacialmente de forma concreta, y tiene que pasar cierto tiempo para que los podamos evaluar. Si no, podemos hacer especulaciones teóricas, un poco alguna hemos hecho, porque para el caso de Uruguay, hasta que no se aplique, no se puede saber de forma exacta cuáles van a ser los efectos en los distintos planos. Y en ese contexto, vos lo dijiste hoy al pasar, me parece un asunto muy interesante, y es que cada vez que se habla explícita o implícitamente sobre reducción de jornada laboral, hay otra mirada que introduce este otro concepto al que aparentemente le molesta un poco más a la organización sindical, que tiene que ver con la productividad. Algo así como, yo lo ejemplifico, y seguramente con grandes imperfecciones, para que vos lo pongas en su justo medio. ¡Ja, ja! ¿Vos querés trabajar menos? Lo estoy grosereando, ¿eh? ¿Vos trabajador, querés trabajar menos? ¿Sabés lo que yo te digo? Sí. Vamos a estudiarlo. Eso sí, me tenés que producir más. En la medida que vos me produzcas más, yo converso contigo para que no vengas los sábados. O te vayas los viernes a las 3 de la tarde. Para que vaya a llevar a tu guría la práctica de fútbol, o lo que fuera. O elegís un día a la semana, el día que vos querés. Eso sí, tenés que producir más. Y acá se produce otro asunto que, viéndolo afuera, luce con cierta sensatez conceptual. Bueno, vamos a laburar menos. Bueno, pero ¿qué pasa con la producción? Ese asunto, que parece estar atravesado por sentido común, pero también por miradas filosóficas, ideológicas e históricas distintas, en algún punto tienen que coincidir para seguir avanzando. ¿Dónde estaríamos parados? Lo vemos luego de la pausa. ¿Te parece? Es como... no tengo más pausa. Perdón. Entonces... Lo vemos ahora. Lo vemos ahora, perdón. Te iba a dar tiempo para pensarlo. pero ya lo tenés manchado. Es un tema fundamental. Pero lo vemos constantemente, ¿verdad? Sí. Nosotros la opinión que tenemos es esta. Obviamente que los trabajadores tienen que discutir de la productividad. Lo que sí planteamos son algunas cuestiones para verlo en un contexto más amplio. Una es que en realidad la productividad, aunque no se discuta a veces explícitamente en los consejos de salario, sí, porque se discute en otros términos, el aumento de la productividad existe y de hecho ha aumentado de forma importantísima. Si uno mira esos 100 años que hablábamos de que está vigente la ley de 8 horas, la productividad ha aumentado de forma... se ha multiplicado por muchas veces, ¿no? En Uruguay, si uno hace una cuenta media gruesa, la población en ese lapso se ha multiplicado por un poco más de 2 y el PBI se ha multiplicado por 15. O sea que la productividad ha aumentado... ¿Qué tiempo, digamos? En los últimos 100 años, para ver muy largo plazo, ¿no? La productividad ha aumentado de forma... Y es algo que uno lo ve. Hoy un trabajador medio es capaz de producir mucho más valor en una hora que el que producía hace 100 años por la tecnología, por la capacitación, por una serie de cuestiones. Nosotros lo otro que decimos es... La productividad no puede ser el único factor sobre el cual esté atado el salario, porque el salario es con lo que los trabajadores viven. O sea, tiene que haber algún tipo de mínimo que se regule en función de otros aspectos que no sean solamente la productividad, que permita, capaz que algún trabajador que es muy, muy productivo no gane tanto como lo marcaría su productividad, para que un trabajador que es menos productivo, no porque quiera, sino porque tuvo menos posibilidades de formarse, porque trabaja en un sector donde la productividad es menor, gane un poco más. Y el tercer punto es que la productividad no depende solo de los trabajadores. Incluso, si me apurás, te digo que depende más de las empresas que de los trabajadores. Sí, la productividad en Uruguay no es baja, porque, diciendo una cosa medio caricaturesca, porque como los uruguayos tomamos mate, demoramos más en ponernos a laburar cuando llegamos a las 8, porque armamos el mate o nos gusta conversar. La productividad en Uruguay es baja sustancialmente, porque tenemos una economía que tiene una estructura productiva primarizada, con poco desarrollo, con poco despliegue de la tecnología en el tejido productivo. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver también con la parte que le toca a las empresas. O sea, nosotros podríamos decir, bueno, también las empresas tienen que innovar, tienen que mejorar la productividad, tienen que generar inversiones en mejoras tecnológicas que sean complementarias con mano de obra más calificada, y no solo pensando en desplazar mano de obra. Esa también es una discusión. O sea, nosotros estamos de acuerdo con la tecnología, pero más estamos de acuerdo con la tecnología que hace sinergia con el trabajo. Aquella tecnología que permite a los trabajadores más calificados
producir más valor y que todos se beneficien de eso. Y eso impulsando la calificación, la capacitación de los trabajadores. El avance tecnológico no puede ser solamente cambiamos a las cajeras en el supermercado por cajas automáticas, porque ahí los trabajadores no vemos nada de la mejora de la productividad y de la calificación. Pero ¿cuál podría ser el camino, digamos, de convivencia civilizatoria, justa, democrática, pero a su vez histórica? En el entendido histórico, además, que, corríjame, economista, si me equivoco, desde la perspectiva de la mirada histórica civilizatoria a largo plazo, los cambios que se procesan a través de la tecnología han sido siempre ideológicamente bien vistos por los trabajadores, en el sentido de que, hacia eso vamos, hacia un avance, entre otras cosas, para tener más tiempo libre del que reivindicábamos más temprano. Más tiempo libre y mejor trabajo. Pero, ¿y cómo sería? Bueno, yo soy el dueño del supermercado, Caminitos, porque lo hago con mi familia, ¿verdad? Y descubrimos que ahora podemos tener, como vemos ahora en el supermercado, y como desde hace años vemos en otros países, y si nos tocó alguna vez viajar, bueno, en lugar de que me atienda una cajera o un cajero, yo mismo me despacho ante una máquina. ¿Cómo le decís al señor dueño del supermercado o señora dueña? No, esto no, porque seguí pagándole a una... Te lo digo cajera. para seguir con el ejemplo. Sí. Uruguay debería proponerse ser capaz de desarrollar la tecnología y producir las máquinas por las cuales pasamos los artículos cuando vamos a la compra y tener trabajadores dedicados a eso. No es automático, es obvio, el supermercado capaz que la única tecnología que puede implementar para ahorrar y mejorar su rentabilidad es ahorradora de mano de obra, es esa caja por la cual el cliente pasa las compras y es medio que inevitable, entre comillas, perder puestos de trabajo allí. Pero el Uruguay, y esto ya es una discusión que no es de cada sector, sino como un todo, debería proponerse una matriz productiva que permita, irse cambiando a sí misma de forma permanente para desarrollar esos sectores nuevos que son los que captan a los trabajadores más calificados y que permite lo que serían hoy los países europeos de punta, ¿no? O sea, si uno lo quiere mirar en algún espejo. Claro, no podemos pensar Pero vos me decís que, desde la ignorancia lo pregunto, supongo, no sé, para poner un ejemplo relativo diálogo con Uruguay, para no irnos a Alemania, Europa, con el que hay mucho vaso comunicante fuerte desde otra perspectiva, incluso del rol del Estado, diagramas de salud, ¿no es cierto? Derechos de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Estamos dialogamos más que con la lógica norteamericana, posiblemente. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. O británica. ¿Voy bien? Sí, corregime, mirá que yo... Sí, el estado de bienestar en Europa continental... Sí, yo que sé, Alemania, que está gobernada por la centro-derecha, excepto ahora, desde Ayañar, igual tiene estado fuerte, sindicatos fuertes. Los impuestos creo que son más altos que los que se cobran en Uruguay, porque acá muchos se quejan, pero en Alemania, ¿no? Pagan más. Totalmente. Ni hablar con la socialdemocracia de los países nórdicos, ¿no? España. Uno puede ir a España, no sé, no me ha pasado, pero uno puede ir y encuentra la cajera del supermercado, la señora o señor, la muchacha o muchacha, pero también encuentra una caja, si hay acá, supongo en España también. Por supuesto. A ver, pero me vas a decir que esa maquinita es made in España. No, tengo mis pero seguramente en España hagan otras cosas que acá no hacemos. Dije la máquina para seguir con el ejemplo del supermercado, pero en realidad deberíamos proponernos hacer capaz que tractores o hacer... o desarrollar software más de lo que hacemos, que es un caso exitoso en Uruguay. Ahí la veo bien porque uña para guitarrero Uruguay tiene. Sí, sectores donde haya esa sinergia entre la tecnología y el trabajo calificado. Esa sinergia... Eso es lo que te permite, digamos, evitar el problema de la baja productividad, te permite tener una economía con ingresos más altos y te permite evitar también el desempleo. Pero eso es obviamente que no es una cosa que se resuelve con una ley, ni siquiera en un periodo de gobierno te diría que se resuelve, sino que es una política de mucho más largo plazo y muy compleja, digamos. Sí, lo que pasa es que ahí, lo dijiste al pasar, todo es un temón. El tema de la matriz productiva y cómo uno visualiza el país de aquí a medio siglo, por lo menos. Y una cosa que me parece que Uruguay ya ha caminado por esas plataformas, y es que el hecho de tener un mercado pequeño también conspira contra un desarrollo industrial de calidad y eficiencia
¿no? Eso creo que medio que cualquiera puede entenderlo, ¿no? Totalmente, hay problemas de escala. Por eso nosotros hemos planteado desde la central y desde Encuesta Duarte siempre el tema de, bueno, la integración regional más allá de lo comercial, que es la que nos ha traído además muchos líos, porque cada país ahí tira para su... Sino, bueno, en proyectos productivos que permitan superar esos problemas de escala. Esto no es una discusión nueva, es de la década del 60, cuando los modelos industriales nacionales empezaron a tener problemas, se planteaba esto, es decir, bueno, tenemos que trascender una cosa más, más continental, tipo patria grande, para decirlo en términos ahí medio más políticos, para evitar estos problemas que nos genera la pequeña escala, si se los generaba a otros países de la región, mucho más a Uruguay. Pero ahí levantaste el centro y el peticito igual entra a cabecear, ¿no? Es verdad, la mirada de la patria grande, incluso, mira, ayer conversaba con el periodista Roberto López Belloso, que es el periodista director de Le Monde Uruguay, ¿no? Que tiene un artículo muy interesante sobre el continente y el litio, ¿no? Y cómo este mineral que es apetecido por la humanidad, pero en particular por los países más desarrollados, porque estos celulares que están arriba dentro de las mesas necesitan litio y en buena medida está concentrado en nuestro continente. Dos asuntos que enseguida arrancan. Primero, yo tengo el mineral, pero la capacidad de extraerlo y producirlo yo no la tengo, dicen los países. Ya no Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, México, ¿no? Entonces necesito de los otros. Ahí ya hay un tema, ¿no? Pero lo curioso es que, por ejemplo, desde esa mirada también uno puede decir, la patria grande, sí, pero la patria más chiquita, la del vecindario, que igual es una patria grande, ¿no? Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, están teniendo inmensas dificultades, más allá de que algunos entienden que lo mejor sería que no existe y que ya pasa a ser el famoso lastre, el Mercosur para Uruguay, según las palabras del propio presidente. En todo caso, hay asuntos de funcionamiento, aunque tengamos una mirada pro Mercosur, que demuestran rezagos bastante grandes y algunas contradicciones inadmisibles, ¿no? ¿Cómo podríamos llevarlas adelante teniendo esos problemas cotidianos que hablan de una herramienta que no estaría siendo satisfactoria para las necesidades, ¿no? Sí, claramente que es así. Y bueno, yo lo que digo es que la solución necesariamente igual tiene que ir por ahí, o sea, tiene que ir por el lado de la integración y trascendiendo lo estrictamente comercial. La Unión Europea fue a eso, o sea, la Unión Europea hoy marcó un poco esa dirección y nadie lo cuestiona. Y bueno, yo no estoy planteando que sea fácil de solucionar o que se pueda hacer de un día para el otro, pero sí que bueno, si volvemos a todo lo anterior, ¿no? Si tenemos que ir a un cambio de la matriz productiva que nos permita, volviendo al tema original del programa, que sea sostenible, una rebaja en el tiempo de trabajo de los trabajadores. Para eso es necesario cambiar la matriz productiva para mejorar la productividad y hacer sostenible ese menor tiempo de trabajo. Para mejorar la matriz productiva lo tenemos que pensar en una escala regional. Capaz que no en todos los sectores. Hay algunos sectores que se pueden desarrollar con una escala uruguaya y exportando directamente desde Uruguay, como ha habido este caso, el ejemplo del software que siempre se pone. Bueno, Uruguay eso lo desarrolló por determinadas condicionalidades que se fueron generando, capacidades, y en realidad como es un servicio no depende tanto de cuestiones de escala, de producción física, como sí puede pasar con algunos bienes materiales, ¿no? de la industria. Vos decís que en los hechos hay uruguayas y uruguayos trabajadores que desde hace tiempo han logrado reducir su jornada laboral, ¿no? ¿O no? Sí, eso es empíricamente. Nosotros hicimos el relevamiento con la encuesta de hogares de 2022, que es el dato más reciente, y eso da un promedio en los asalariados de Uruguay de 40 horas semanales, o sea, 8 horas, 5 días. Ahora, dentro de ese promedio tenés sectores que están en el techo, que son, bueno, en la industria legalmente son 48 horas. El promedio efectivo da un poco menos porque tenés gente que capaz trabaja medio tiempo, trabaja por jornal, sectores concretos de la industria donde la jornada se ha reducido por convenio colectivo. Ajá. Entonces eso te baja el promedio. O sea, hubo un acuerdo ahí entre el industrial y el trabajador que dice, mirá, laburamos un poquito menos y sin embargo no ponemos en riesgo los equilibrios financieros. Está un caso que se pone mucho como ejemplo porque es bastante lejano en el tiempo, de
poco después del 2005, que es el de la bebida. Claro. Que se bajó la jornada de 8 horas diarias a 6. O sea, una rebaja del 25% del horario semanal sin pérdida de salario. Pero después hay otros casos posteriores en la industria del metal, por ejemplo, en la UNRWA, que consiguió rebajas más pequeñas. Bueno, hay una experiencia más reciente, que es el caso de la vestimenta, que es un sector que tiene problemas estructurales en Uruguay. Uh-huh. Y ahí lo que acordaron los trabajadores y la Cámara Empresarial fue que se iba a reducir una hora por año, en un convenio de 4 años, se iba a pasar de 48 a 44, y eso iba a ser sin pérdida de salario si un indicador de rentabilidad de las empresas daba en determinado rango, y con pérdida, digamos, correlativa. O sea, a esa hora se mantenía el salario por hora, pero se bajaba el salario total si el indicador estaba por debajo. Y no me acuerdo, pero capaz que algunos años el indicador dio bien y los trabajadores lograron reducir una hora manteniendo su salario total, por lo cual mejoraron el salario por hora. Y en otros casos mantuvieron el salario por hora, redujeron una hora y perdieron un poco de plata en el mes, digamos. Y en esos casos acá me tenés que ayudar. ¿Cómo fluye la información? Porque yo desde afuera digo, pero mirá si yo aumenté mi rentabilidad empresarial y te lo voy a cantar a vos. Bueno. Y lo mismo al revés, ¿no? De pronto me fue peor y te digo en realidad que me fue peor de lo que me, eso de lo que me fue. Siempre ¿Cómo es un tema. Ese... Eso siempre es un tema porque, bueno, las empresas a veces, podríamos decir con cierta razón, son muy celosas a presentar la información porque dicen que eso le puede llegar a la competencia. Sí, claro. O sea, las empresas, digamos, negocian con los trabajadores en términos de sectoriales, pero también compiten con sus iguales, con los que son sus iguales en la negociación colectiva, que son las otras empresas. Claro. Pero compiten contra ella. Entonces, eso a veces dificulta el flujo de información. Obviamente, en ese caso, como las empresas son el que posee ese bien, digamos, que sería la información, siempre es el que le cuesta más brindarlo, ¿no? Porque pueden manejarlo más para sus intereses. Lo que es importante es en los casos en que se negocia algo como esto que te contaba, algo en base a un indicador, que quede bien establecido, negro sobre blanco, sin ambigüedades, cómo se va a medir eso, cómo se va a medir ese indicador, en qué periodo, que no haya dudas, después que sea solamente medir y nada más, porque si es, el indicador decía que mi rentabilidad mejoró, pero quise decir rentabilidad por hora o no sé qué, y ahí ya se entran las dudas y no sería legítimo, ¿no? Pero si se establece, en las empresas públicas también hay una experiencia interesante con esto, que es indicadores sectoriales y de cada empresa que se definen en una negociación que a veces lleva mucho tiempo entre los trabajadores y la empresa, y después una vez que se definió, se cumple. Y tienen que ser indicadores muy transparentes, que sean con información pública y que sean fáciles de medir y que quede claro qué periodo se mide, con qué criterio, y eso funciona. Bruno, cuando de alguna manera presenté que íbamos anuncié que vos venías y que íbamos a hablar de estos temas, que creo que lo comenté, pero en todo caso siempre tuve la impresión de que son asuntos que, por supuesto, Uruguay como tal, como república, tiene que discutirlo para adentro, pero que me parece que están muy atados como a la lógica planetaria, es decir, hacia dónde va la humanidad, para decirlo en términos muy, muy grandes, ¿no? Este tema como tantísimos otros, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, vos hablabas de ejemplos, citabas Chile, citabas Francia. La línea histórica habla de que algunas cosas que antes eran naturales, jornadas inmensamente largas, trabajabas hasta que te morías, porque entre otras cosas no tenías capacidad de retiro y ciertas tranquilidades a la hora del retiro. Bueno, desde niño ya se trabajaba, ¿verdad? Asuntos que el proceso civilizatorio ha ido mejorando en pro de la convivencia más democrática, más justa y en particular quitando desventajas a los que más desventajas tienen, ¿no? Es decir, generando condiciones de relativa igualdad. Hasta ahí vamos bien. En esa dirección, ¿hay datos que permitan avisorar que el mundo va en ese trillo? Estamos recorriendo caminos más o menos lentos, más o menos rápidos, cada uno verá, pero que van en una dirección a que los seres humanos dediquemos menos horas de nuestro día, menos tiempo de nuestras vidas al trabajo? Sí,
Sí, si uno mira el muy largo plazo, esa es la tónica. O sea, sobre todo en el siglo XX, si uno lo mira en términos bien históricos, es el periodo de reducción del tiempo de trabajo promedio de la mayoría de los seres humanos y del avance también de los distintos mecanismos de bienestar que también permitieron que no solamente el tiempo durante la actividad, sino también contando el retiro, la existencia de todo lo que es la seguridad social tuvo como su explosión en el siglo XX. El siglo XIX, si lo dijéramos de forma muy esquemática, fue como la expansión del capitalismo puro y duro, del crecimiento de la productividad, pero todavía con muy poco que le llegaba de eso, digamos, a los trabajadores, y el siglo XX fue como el comienzo de las conquistas de la clase trabajadora a nivel general, en términos de, laburar menos, ganar mejores salarios, la capacidad de tener, o el derecho de tener vacaciones, de tener un derecho al retiro. Y lo otro que sí se constata es que ese avance, si bien en promedio existe, es muy desigual. O sea, tenés países, sí, claro, naturalmente, los países más desarrollados, donde esos beneficios han llegado en manera más notoria a los trabajadores. Si uno mira un ranking, digamos, de donde se trabaja menos en el mundo, son los países donde la productividad es más alta y los ingresos son más altos. O sea, Alemania, Dinamarca, Suecia, son todos países donde el promedio de horas semanales trabajadas y seguramente de años de vida trabajados también es más bajo. Claro. Y en realidad la correlación que uno podría esperar de forma muy mecánica de, trabajamos más horas, ganamos más, en realidad es al revés a nivel mundial. Los países donde se trabaja menos horas, como son más productivos en desarrollar el trabajo, porque los trabajadores son más productivos y sobre todo porque las economías son más productivas, pueden laburar menos horas y vivir mejor. Y a la inversa, los países de Asia y de África son donde las jornadas de trabajo son más largas y sin embargo la gente vive peor y los trabajadores viven peor y hay más desigualdad. Uh-huh. Eso es interesante porque cuando algunas veces que se plantean estas reivindicaciones, no faltan aquellos que sugieren que en el fondo hay un espíritu del famoso vago, del que no quiere laburar, el que no tiene vocación por el trabajo, que además curiosamente para muchas cosas pone como ejemplo los países del primer mundo, algunos de estos que vos señalás, donde ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Gente que trabaja menos, gente que tiene más tiempo libre y sin embargo la productividad es alta. Estos avances históricos, ¿a quién hay que adjudicárselos? Te saco un poquito del tema. ¿A quién hay que adjudicárselos? Porque alguien puede decir, esta barra, que es la barra anticapitalista, que siente que el capitalismo es injusto porque genera la plusvalía, porque radica en la explotación de un tipo sobre otro tipo, de una tipa sobre otra tipa, resulta que son los mismos que dicen que en el sistema capitalista no ha ocurrido otra cosa que avanzar en derecho por parte de los más frágiles. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Hasta las 2 por ahí? Avisa a tu casa que volvés en octubre. No, yo creo que hay varios factores. Hagamos un acuerdo de caballeros. Vamos a desarrollar este tema con más profundidad. Sí. A mí es un tema que me apasiona, la historia económica y a mí también, social. Y a mí también. Pero a modo de título, A modo de título te diría lo siguiente. Todas las conquistas de los trabajadores tienen un poco de las dos cosas. Conquista de los trabajadores por correlación de fuerza, por movilización, por hacer que la famosa lucha. Claro, la famosa lucha, y tiene un poco también de que la contraparte, el que tiene que cede por algún motivo. Hay toda una discusión allí. Los estados de bienestar en Europa occidental, ¿por qué se consolidaron? Bueno, obviamente que fue una conquista de los trabajadores, porque ese estado de bienestar en gran medida beneficiaba al conjunto de la clase trabajadora, y también el sector del capital, podríamos decir, lo vio como un costo que podía asumir, quizá a modo también de evitar problemas mayores, digamos. Esto es toda una discusión también entre los historiadores. Hasta qué punto la existencia en su momento, por ejemplo, del campo socialista no llevó, digamos, a los sectores dominantes de los países capitalistas a hacer más concesiones, quizá de las que hubieran hecho si eso no fuera así. Es una discusión medio contrafáctica porque habría que decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el campo socialista? Pero es imposible. Pero tiene sentido. Yo me obligo a decir que tampoco está tan despegada como hipótesis. Y después hay otra también desde el punto de vista de los modelos económicos vigentes en cada momento. Por ejemplo, en la época de
los estados de bienestar, la década del 40, del 50, después de la Segunda Guerra, de alguna forma se llegó a modelos económicos donde el mercado interno y la demanda interna era un factor importante. Ahí estaba todo el pensamiento de Keynes como digamos, pensamiento dominante en la economía. Entonces, la burguesía decía, bueno, le damos mejoras a los trabajadores también porque sabemos que con esas mejoras van a consumir más, vamos a poder vender más y la rueda se mueve a partir de eso. Como que podía ser hasta rentable para la clase capitalista en su conjunto, no sobreexplotar a los trabajadores, porque ahí se genera el problema de que no iba a haber demanda suficiente por lo que producía la economía, y pasar a una lógica más de tratar de equilibrar producción con demanda, y eso implicaba dar mejoras de salarios, dar mejoras... Trayéndolo a la discusión de hoy, preguntale a un hotelero si no vería con buenos ojos que los trabajadores los sábados los tengan libres, enteros. Exacto. Uy, me vendría bien, porque Exacto. de pronto juntan 2 o 3 meses unos pesos y se me vienen un fin de semana al hotel de Piriápolis. Entonces, ¿no? También se puede pensar en que pueda haber un componente de desarrollo económico y de que la economía se mueva por ese lado. Obviamente, Uruguay no solamente puede apostar a un movimiento de mercado interno, porque la mayoría de lo que produce lo exporta y depende de eso, y hay que, sin duda, potenciar a los sectores exportadores, que son los que te pueden mover la aguja en términos de una mejora sustantiva de la productividad, pero también hay que pensarlo por ese lado. Bueno, una mejora para los trabajadores en su conjunto ayuda también a que todas las empresas que venden en el mercado interno se puedan desarrollar. El caso del turismo es clarísimo. Uh-huh. Y otros, ¿no? Otros muchísimos. Pero en todo caso, me pareció muy, muy noble tu respuesta, primero porque es una respuesta abierta, con distintos escenarios, distintas hipótesis, pero que una incluye, digamos, el reconocimiento, por lo menos lo que yo entendí, a la lógica de la economía de mercado, que necesita que todas las personas, en alguna proporción al menos, tengan cierta disponibilidad de gasto y cierta decisión a la hora del consumo, que es lo que alimenta la lógica de la economía de mercado y por lo tanto del capitalismo, ¿no? Podría... Sí, eso funcionó, como te decía, en algunos momentos de la historia. Después hubo otros modelos que fueron, digamos, podríamos decir, a grosso modo, entre el 45 y el 70, en el mundo funcionó esa lógica. Es decir, sí, bueno, mayor equilibrio entre capital y trabajo, que el capital... Los mundos de la posguerra también, exacto, ¿verdad? También, una salida donde había todo un escenario histórico particular. Del 70 en adelante empezó a primar más una lógica más neoliberal pura y dura. Es decir, sí, bueno, sí, el salario es un costo y hay que reducirlo, ¿no? Como una frase de Macri que siempre ponen como meme ahí, ¿no? Sí. El salario es un costo y los costos hay que reducirlos, ¿no? Una lógica más empresarial pura. El Estado es un costo y el Estado es un costo y hay que reducirlo. Y después, ¿a quién le vendemos entonces? Bueno, vendemos al exterior. Esa era un poco la lógica, ¿no? Claro, en el caso de que el exterior esté demandando, la cosa más o menos funciona, ¿no? Claro. Ahora, cuando eso se revierte, la economía entra en una fragilidad también muy, muy grande, ¿no? Como pasó en Uruguay en la década del 90, por ejemplo, ¿no? Hicimos un modelo de crecimiento económico sin crecimiento del salario. Eso funcionó mientras había buena demanda desde el exterior y entrada de capitales, pero apenas eso se revirtió, el modelo se fue en poco más de un año, se fue al piso casi que enseguida. El mercado interno te permite regular un poco más esos problemas que pueden surgir desde el exterior, incluso en países pequeños como Uruguay. Acá entramos en otra discusión y es las vocaciones de economías más abiertas o más cerradas, más abiertas, más proteccionistas, que a veces yo digo, corríjame, profe, es proteccionista el que puede, no el que quiere también, sí, ¿no? Es decir, si vos en la barra tuya tenés muchos millones adentro, un poquito te podés hacer el chancho rengo con relación a abrirte, ¿no? Porque sabés que igual la barra que tenés adentro, alguna cosita te va a comprar. El tema es que cuando somos tan pocos, como en el caso de Uruguay, exacto, ahí me parece que es un poco más discutible, sin desestimar la importancia que en su momento los mercados internos puedan tener, sí, ¿no? Y yo ahí creo que con el proteccionismo lo que hay que preguntarse primeramente no es si sí o no, sino qué tipo de proteccionismo. El proteccionismo indiscriminado, tipo el que tuvimos en la década del 50, en el neovallismo. Sustitución de importación, claro, y todo aquello. Claro, y proteger casi que cualquier industria por el hecho de serlo, genera un problema que es que no dinamiza los procesos de, volviendo a lo anterior, innovación, cambio tecnológico, que permiten hacer eso sostenible en el tiempo. Yo soy partidario, digamos, de un proteccionismo con condicionalidades.
Es decir, a las empresas decirle, bueno, capaz que durante, por decir un número X, Sí. durante 2 años te voy a dar este beneficio que te va a proteger contra la competencia externa para que vos te puedas desarrollar. Ahora, en determinado plazo, tenés que poder caminar por ti solo, digamos. Ujú. Es algo que es bastante intuitivo. Incluso. En economía eso que podría ser llamar, para que la gente entienda, por si escucha a veces, una visión un poco más desarrollista, como Sí, en algún momento. sí, sería una visión desarrollista, pero bueno, implica afinar esas cuestiones, porque en la década del 50 también se hablaba de desarrollismo, pero después si uno lo mira con el diario del lunes, es cierto, con el diario del 2023, decimos, pero en realidad los tipos protegían todo, y eso generó que después los propios industriales tuvieran capaz que más incentivo a hacer lobby para que le hicieran un decreto a medida, claro, que desarrollar tecnología. Sí, sí. Incluso con cotizaciones del dólar diferenciales, ¿no? Totalmente. Bueno, lo vemos más allá de simpatías o antipatías, cercanía o no que sintamos con los distintos gobiernos de la Argentina. Me parece que la intuición dice, no está bien que una nación tenga 70 tipos de dólares distintos. Totalmente. Genera distorsiones macroeconómicas que terminan siendo más perjudiciales de lo que se quiere eventualmente hacer, que es generar un tipo de cambio diferencial que favorezca determinados sectores y no otros. Yo creo que eso es genuino, o esa intención es loable. Es decir, bueno, capaz que si justo la soja vale $500 la tonelada, ¿por qué es razonable que los tipos ganen el mismo dólar que alguien que la está peleando en una condición mucho más difícil? Claro, si eso lo implementás y te terminas generando 800 tipos de cambio, mercados negros... Pero ahí le pregunto, profe, otra vez, pero ahí en definitiva la clave no es los esquemas tributarios, es decir, vos dejás el dólar quieto para todo el mundo. Seguramente el que recibe mucha plata, le decís, mira, usted como recibió mucha, todo lo vemos, lo estamos viendo, deme un poquito más de todo lo que recibió. Seguramente para que la barra que vive al lado suyo, o en su propio país, o bajo su propia bandera, aquello que les está yendo bien jodido, seguramente vivan sí. un poquito más. Igual mejor, los liberales tienen mucha resistencia también sobre los temas tributarios, cuando son direccionados a favorecer o a potenciar algunos sectores y cobrarle un poco más a los que les va bien sin hacer mucha cosa. Digamos, así como se oponen a lo del tipo de cambio, y capaz que es más fácil de verlo por todo lo que pasa en Argentina, yo estoy de acuerdo con que tributariamente uno debería terminar generando esa protección a sectores que podemos decir, bueno, tienen un potencial de desarrollo, pero si no los ayudamos al principio, que fue lo que hicieron, no estoy descubriendo nada con esto, fue lo que hicieron los países que partiendo de más abajo, hoy son países desarrollados, tipo Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, ejemplos que se ponen a veces como paradigma de lo que, porque son países chicos, y Uruguay tiene cierto parecido, aunque no cultural, pero en términos de escala. Hicieron política industrial salada, no dijeron, bueno, que el mercado determine. Si en Corea del Sur hubieran dicho que el mercado determine, serían un país asiático más como es muy interesante el otros. ejemplo de Corea, porque claro, la contracara de Corea, lo digo yo, no sé vos en qué andás en ese tema, pero la contracara de Corea del Sur es Corea del Norte, que yo lo que pienso acerca de eso es oscuridad total desde toda perspectiva. Yo que en todo caso nacía la vida política luchando contra una dictadura, ¿verdad? Entonces, claro, da la sensación que frente a esa Corea del Norte, lo que se ha transformado Corea del Sur es como las más absolutas libertades del mercado, sin control alguna, sin rol de los estados, y que la generosidad del mercado ha sido lo suficientemente noble para repartir a todos. Pero no es eso. Pero eso no es lo que lejísimos de eso. Si uno mira, incluso Corea del Sur, poco después de la división, digamos, entre dos países, entre Corea del Sur y Corea del Norte, primero tuvo un gobierno dictatorial durante bastante tiempo. Para empezar, digamos, tenía una dictadura tipo despotismo ilustrado, así que y después tuvo gobiernos digamos, electos democráticamente, pero que continuaron esa línea de política industrial activa. O sea, en ese sentido no es nada liberal Corea del Sur, y lo mismo podríamos decir de Finlandia, otros países que han hecho políticas desde el Estado direccionando y regulando la economía, sin caer en el otro extremo, decir, bueno, estatizar todo. O las economías excesivamente planificadas, ¿no? Que es un asunto claro, que la mirada liberal mira con recelo. Yo tiendo a coincidir con esa mirada. Vos no podés planificar todo en un cuadradito
¿no? Cada 5 años esto va a ocurrir así, de tal modo, ¿no? Exacto, no puedes planificar al detalle porque la realidad y hoy en día es tan cambiante, además que haría muy difícil centralizadamente planificar todo. Pero sí una planificación en el sentido más capaz prospectivo, decir, bueno, porque el otro es decir, bueno, no planificamos nada y que el mercado determine, y en realidad ya tenemos experiencia de qué nos pasa cuando hacemos eso, que es que no nos desarrollamos. Los países que nacimos subdesarrollados... Uruguay ha llegado a ese nivel porque aún con las miradas más liberales de Manuel, para hablarlo claro y sin dar vuelta, el Uruguay gobernado por el Partido Nacional con la calle Herrera, por ejemplo, ¿no? Además, en un contexto mundial, regional, donde todo invitaba a eso. También hay que ser justos con esos contextos, ¿no? Menem vendiendo hasta las patillas, Collor, otro tanto. Ni hablar, la influencia que en su momento implicó la Thatcher y Reagan. Había como una... Sí, ahí fue donde estuvo el auge de esas miradas. Claro. Es verdad que no en todos los países se terminó aplicando de la misma forma. Pero ni aún así en Uruguay logró... No, claro, en Uruguay tenemos las empresas públicas que se logró mantener que sean estatales, y yo creo que tienen un potencial de desarrollo importante las empresas públicas como motor de cambio tecnológico, de generación de actividad económica en sectores nuevos. Bueno, lo que ha hecho Antel, por ejemplo, me parece relevante, el tema de fibra óptica, o sea, todas esas cuestiones no son industria en el sentido tradicional de chimeneas, pero son la industria que hay que levantar para pretender, por lo menos, desarrollarse en alguna dirección. Y bueno, creo que hay que proponerse desde el Estado, y el Estado no es necesariamente el que gobierna en ese momento. Quizá tiene que haber una política de Estado discutida entre los trabajadores, la academia, los empresarios y los políticos, decir, bueno, queremos ser un país desarrollado, bueno, ¿qué sectores de la economía tenemos que, capaz que hoy, invertir para que dentro de 10 años sean sectores que podamos decir, bueno, están maduros, somos líder en esto? En el software se logró así, se dieron... digamos, determinadas ventajas, y en otros sectores también. Bueno, el tema celulosa, que hoy va a ser el principal rubro exportador de Uruguay cuando funcione la tercera planta. Sí. En su momento se hizo una ley que favoreció la forestación. Podemos después tener críticas desde el punto de vista ambiental o del modelo de desarrollo, de que no está bueno tampoco exportar solamente celulosa, se tendría que hacer una cadena productiva más larga, pero eso se hizo con una ley que fue direccionada en eso. No fue que el mercado... A ese reproche que yo comparto, yo recuerdo a Carlos Maggi diciendo, loco, lo que tenemos que pasar ahora es hacer el papel, decía Carlos Maggi, ¿no? De esa mirada, valga el oxímoron, claro, ultraliberal, pero de matriz ballista, en el sentido que eso le da... Bueno, Maggi iba más allá y reivindicaba la energía atómica y que teníamos que tener plantas nucleares. Cuando decía así la gente al lado mío, lo dije en charla pública que yo con él tenía, la gente se horrorizaba, porque si hay algo que tiene mal marketing son las plantas nucleares. Pero no me quiero salir del tema. A ese que dice, che, deberíamos ir más allá que la planta de celulosa, a ese le podríamos decir, bueno, pero mirá que antes exportábamos el chip, la maderita cortadita, claro, y antes los rolos de madera. Esto ha sido un avance indiscutible. Es un avance en la cadena, y bueno, y también está expresado en trabajadores que trabajan en esas plantas y ganan buenos salarios, claro, porque son trabajos calificados. Y no hay quien dice que es injusto que la empresa tome, pero me parece que ahí le estamos dando el bizcochazo del cálculo. Es por la empresa que estamos tomando. Seguramente no. O porque alguien dejó de hacer cosas, o no lo vio, lo que decíamos recién, o no miró más lejos que... Claro, en todo caso es porque conjuntamente, en términos de modelo productivo, no se tomaron capaz que algunos recaudos que había que haber tomado en todos esos 30 años que se desarrolló el sector forestal. Pero bueno, son cuestiones que está bueno discutir, que hacen a la... ¿Sabés lo que me gustó de esta charla? Que va a tener otras... Sí, porque en el fondo esto es la base que haría posible una reducción sostenida de la jornada. Las cosas no están separadas ¿no? Es una cosa que dialogan con la historia y dialogan con otros actores. Y en todo caso, actores, yo siempre digo que lo mejor, y mucho más en las democracias liberales como la nuestra, es que acá hay distintas miradas, porque hay distintos intereses, y son legítimos todos. Entonces, vos tenés que hacer convivir esos intereses y tratar de, política mediante, viva la política, lograr las mejores síntesis relativamente justas para todas las partes. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Desde ese lugar te pregunto, porque después de todo, al final del día lo que importa es los ciudadanos de un colectivo, de una nación, de un barrio, de una ciudad, de una república. Los ciudadanos, en su mayoría,
¿viven mejor o viven peor? ¿Tienen vidas más nobles, más agraciadas, más dignas? ¿O viven con vidas menos nobles, menos agraciadas y menos dignas? Ahí me parece que está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto. Y no pasa solamente por lo material, sino por otras cuestiones y ahí está la gran pregunta. Y si bueno, yo te preguntara, vos que sos un muchacho cariñoso y respetuosamente, le digo al contrario, porque el botijeo en Uruguay es muy al revés. Yo como admiración, mirá todo lo que sabe y todo lo que va a seguir aprendiendo este gurí. Vos dirías que Uruguay, desde el punto de vista histórico, y muy particularmente desde la recuperación democrática, ¿vos naciste en qué año? 86. Bueno, fíjate vos, la democracia recién renacida. Uruguay, ¿sentís que ha hecho relativamente bien los mandados, los deberes? Depende de quién manda esos deberes también, pero yo creo que en algunos planos la gente vive mejor. Creo que ha habido un crecimiento. ¿En algún plano acaso vivimos peor que cuando recuperamos la democracia? Y bueno, yo creo que hay algunos planos de nuestra forma de... Tampoco recuerdo en términos personales ese momento. Sí, los libros, lees. Pero hay cosas que no aparecen que no se pueden medir tan nítidamente, pero bueno, cuestiones más desde el punto de vista cultural, del consumismo, del estrés que vive la gente por querer tener más y más cosas. Capaz que antes era igual. Uruguay, ¿no? No es de Uruguay, pero digamos, en esa parte mala de los deberes, capaz que Uruguay también acompañó y diría que en eso estamos peor en algún sentido, ¿no? En que capaz que tenemos más cosas, pero nos sentimos peor porque siempre estamos queriendo tener un poco más de lo que tenemos y bueno, y el aumento de las desigualdades, que es hasta natural en el sistema capitalista y en algunos periodos de ese periodo de 35 años se han aumentado, afecta en este sentido, ¿no? Bueno, tenemos tasas de suicidios que el último año, si uno mira los números, son escalofriantes, ¿no? O sea, se mataron creo que 800 personas en Uruguay en un año. Es algo que nos debería interpelar como sociedad. O sea, ¿qué tan mejor que hace 35 años podemos estar viviendo ahora si en realidad tenemos esas cifras que te tiran al piso en un segundo, ¿no? Bueno, las cuestiones de la pobreza infantil, capaz que una persona que no llega al índice de pobreza hoy en día, capaz que igual tiene un poco más que lo que no tenía un pobre hace 50 años, que era nada. O alguien de capa media incluso. Pero en realidad, claro, porque hoy hay cosas que antes directamente no había. Pero en realidad que en los niños sea donde estemos peor en ese aspecto, también nos debería interpelar mucho. Yo creo que tenemos mucho para rediscutir y para mejorar en ese aspecto. Más allá de que pueda haber cosas en las que nos congratulemos de que la hicimos bien o cosas que Uruguay está mejor que otros países y en la región siempre nos pasa eso, que somos como el mejorcito de la clase, pero al mismo tiempo es como el consuelo de los tontos, ¿no? Decir, bueno, somos el mejor de una región que también está hecha pelota en muchos aspectos. Y creo que es más, nos tendríamos que poner más en, bueno, qué tenemos que mejorar y cómo podemos mejorar como sociedad en su conjunto, ¿no? Esto que vos decías al principio, de que bueno, esta propuesta que hizo el PCNT la recogió gente de centro derecha. ¿No advertiste vos que fue una señal interesante? Y me parece, y está bueno que no todo se politice, decir, bueno, si lo plantea el PCNT, los que no somos de izquierda tenemos que estar en contra, si lo plantea el gobierno, los que votaron al gobierno tienen que estar a favor. No, tenemos que dar una discusión más madura, de que bueno, no depende de quién viene la propuesta, sino si la propuesta me parece que está buena o no. Bruno, das clase en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. ¿Y quiénes son tus alumnos? ¿Gurises de grado, de posgrado? De grado. Ajá. Doy en primero, segundo y tercero. ¿Y ahí ya están definidos si van a ser contadores o economistas? En la materia que doy en tercero, sí. Ajá. En primero y segundo es como mucho más diverso porque están... ¿Y en la materia que das, cuál es la materia que das vos en particular? Economía del Uruguay en tercero, que es una materia muy linda de la carrera, que la damos ahí con un equipo de compañeros. Venimos trabajando muy bien. Histórica del Uruguay. Claro, tiene una parte histórica y una parte más sectorial, los grandes problemas del Uruguay de hoy, desigualdad, estructura productiva, estos temas un poco que hablamos hoy, ni más ni menos, sector público, seguridad social, y después las materias de los primeros años que son más teóricas, más generales
como del tronco común de la ¿Y siempre supiste, carrera. cuando fuiste a la facultad, que ibas a ser economista y no contador, por ejemplo, o lo resolviste en la cancha? No, cuando entré a facultad sí tenía ese temor que siempre tienen los estudiantes de economía cuando empiezan, de que no sabes de qué vas a laburar, como está ese mito de que los contadores todos tienen laburo porque hay mucho laburo, porque todas las empresas necesitan un contador, y como que la licenciatura en economía es algo más nuevo, que no tiene una inserción laboral tan clara. Pero bueno, después he visto y conozco muchísima gente que labura en muchos lugares diversos, en general en cosas que le gusta, porque hay campos, o sea, la economía tiene... Volviendo a lo que hablábamos hoy, vos de pronto no tenés problema en trabajar hasta los 75 años, si estás bien intelectual y físicamente. Totalmente. Porque es tu pasión, amás lo que haces, y seguramente sería un golpe para vos que alguien te dijera, usted deje de laburar. No, pero yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir dando clases, seguro. Yo quiero con mis papers, cheque, chuca, chacu, chaca, chaca, ¿no? Ahora, lo que pasa es que economistas son el 0,00 del... ¿no? Sí, así como economistas puede haber otra... En general, las profesiones universitarias que de gente que trabaja en cosas que implican poco esfuerzo físico y quizá... la experiencia es un plus, entonces terminás capaz que siendo mejor en lo que haces cuando tenés 60 años cumplidos que antes. No necesariamente, pero puede haber algo de eso. Y bueno, muy distinto es los trabajos que implican un desgaste físico. De pronto la misma... emocional. Digo, no para molestar, sino para enriquecer. Y de pronto la misma señora que vos contratás para que pase el trapo de piso, justamente en los pisos, o limpie el water en el que vos haces tu necesidad, esa señora llega un momento que tiene que descansar, pobre mujer, ¿no es cierto? E incluso en trabajos más calificados, yo a veces pienso el caso de los médicos, por ejemplo, ¿no? En general es gente muy vocacional, que estudia 8 años para laburar de eso. Igual el desgaste, y lo vimos en la pandemia, pero no solo, es tan fuerte desde el punto de vista emocional, del estrés, y que capaz que de pedirle que se jubile a los 65... Es complicado, es pedirle demasiado. O sea que tampoco se puede cortar solo en los universitarios y en el esfuerzo físico directo puramente, sino que también el tema de cabeza hay que tenerlo presente, ¿no? Che, Bruno, gracias por el tiempo, loco. Te agradezco mucho, valoro mucho tu aporte, tu gentileza y bueno, tu generosidad, compartir conocimientos, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale. La verdad que fue un gusto conversar contigo, estuvo muy bueno. Vamos a profundizar más en esa mirada acerca de si esto, de estos logros que los más débiles han consagrado, hay que adjudicárselos a la nobleza intrínseca propia del sistema capitalista, a los avances necesarios que la democracia implica. De paso, una pregunta: ¿democracia y capitalismo son la misma cosa? Y después, ¿en qué medida el temor a que todo el mundo se nos haga socialista o comunista provocó que, o como dice Enrique Iglesias, muy interesante, el momento dorado de la humanidad posguerra, cuando llegó al límite último de la sinrazón, ¿verdad? Decir, bueno, loco, tenemos que reaccionar, y ese avance que se desarrolló hasta por lo menos los 80 casi, ¿no? En fin, acerca de derechos y miradas un poco más nobles hacia los otros, y en particular a los que les va peor en la fiesta de la vida, ¿no? Pero bueno, eso son... tenemos tiempo para eso, porque mientras estemos vivos eso va a ser vigente. Gracias, loco, otra vez.